Mala suerte, mala racha o simplemente el largo periodo de tiempo que lleva un equipo o un seleccionado nacional por no volver a ganar un determinado título. Hoy, en Grito de Gol, conocemos y analizamos largas sequías del fútbol. Conozcamos los tres casos de hoy. Pero es normal que nos hagamos la pregunta de qué parámetros usaremos para identificar una sequía de títulos. Primer punto, la cantidad de veces que fue campeón y en qué años. Por sobre todo, es lógico que este equipo o este seleccionado haya ganado el título al menos una vez. El segundo punto será la cantidad de ediciones que se han jugado de esa competición desde entonces hasta la actualidad. Algo muy relevante es la cantidad de veces que se disputó esa competencia desde aquella conquista hasta el día de hoy. Tercer punto será en cuántas de ellas participó. Nos dará más precisión saber cuántas disputó. Cuarto punto, si fue subcampeón y en cuántas ocasiones. Esto nos dirá de las veces que participó cuán cerca estuvo nuevamente. Quinto punto, cuántos campeones vio pasar. No es un dato menor saber durante toda esta sequía cuántos campeones vio pasar. Por lo tanto, y último punto, saber los años de sequía que lleva. Si bien la cantidad de años de sequía es el dato sobresaliente, cada uno irá de la mano. Cuantas más veces sean las ediciones jugadas y las participaciones, aumentará el impacto de la sequía. Esto será aún mayor si es acompañado por subcampeonatos. Por último, y como dato no menor, si entre los campeones que vio pasar hay seleccionados de la misma región, o en el caso de clubes, si es del mismo país o de la misma ciudad. Aún mayor, si la rivalidad es muy acentuada, ya que hará la sequía aún más relevante. Arranquemos. Y el caso número 1 es Racing Club de Avellaneda y la Copa Libertadores. El equipo argentino pudo ganarla en el año 1967. El segundo punto, la cantidad de ediciones que se jugaron de esta competición desde aquel entonces a la actualidad, incluyendo la 2020, son 53 las ediciones disputadas de la Copa Libertadores. ¿En cuántas participó? En 8. 8 ediciones son las que participó Racing Club desde aquella conquista en 1967 hasta la actual, considerando una de esas 8. Si fue subcampeón y en cuántas ocasiones, no. Racing no volvió a jugar una final de Copa Libertadores, de hecho la única que disputó es la que ganó en 1967. Sí disputó semifinales en el año 1968, ya que en esos años el campeón de la Libertadores accedía en la siguiente edición directamente a las semifinales. Racing lo pudo hacer, pero no superó aquella fase. Y sí logró llegar desde el comienzo de la Copa, desde la fase de grupos, ya con un formato mucho más similar al actual, 1907, pero Racing perdería con Sporting Cristal, que a la postre terminaría jugando la final de esa Copa. El quinto punto, ¿cuántos campeones vio pasar? Exactamente 24, es decir, a todos. En las 52 ediciones que ya han tenido campeón, desde la conquista en 1967, Racing vio pasar a 24 campeones. La Libertadores tiene 25, es decir, que vio pasar a todos. 21 de esos 24 que lo hicieron por primera vez. Y dentro de esos 24 equipos, 7 argentinos. No debemos soslayar que de esos 7 argentinos está Independiente, el cual en toda esta sequía de Racing, el Rojo de Avellaneda, siendo su acérrimo rival, la logró en 5 ocasiones. Por lo tanto, los años de sequía que lleva la academia son 53, lo que la convierte en la más alta del continente a nivel de clubes. Es una de las sequías más relevantes, pero sin lugar a dudas. Caso número 2, Benfica de Lisboa y la Champions League. La cantidad de veces que fue campeón, 1961 y 1962, en años que prácticamente nacía la Champions como competición, y fue el Benfica
particularmente quien cortó la sequía de 5 años consecutivos de el único campeón que nos había dado esa competición, que era el Real Madrid. Tras 5 competiciones seguidas del Real, llegó el Benfica para desbancarlo y así logró el bicampeonato europeo, ganándole en las 2 finales, una al Barcelona y otra al Real Madrid. La cantidad de ediciones que se jugaron desde esa competición hasta la actualidad, 58, incluyendo la actual, que todavía debe terminar de disputarse. El Benfica, de esas 58 ediciones, logró participar en 36, un número relativamente alto. Si hablamos de subcampeonatos, claro que sí, el Benfica fue subcampeón desde aquel último campeonato en el año 1962 en 5 ocasiones. Llegaría a las finales de 1963, 1965, 1968, 1988 y 1990. Desde entonces, ya que esas 5 finales las perdió, desde 1990 nunca pudo superar ni siquiera los cuartos de final. Y el quinto punto, si hablamos de los campeones que vio pasar el Benfica, en estas 58 ediciones que lleva disputadas la Champions League, son 21 en total, 20 que lo han hecho por primera vez, sacamos de esos 21 al Real Madrid que ya lo había hecho, 20 debutantes. De los 20, 2 veces la logró su gran rival a nivel nacional, que es el Porto, del norte del país, de la ciudad de Oporto. El Porto lograría la Champions en 2 ocasiones, 1987 y 2004. Es decir, que el Benfica en toda esta sequía vio cómo el Porto la levantaba en 2 ocasiones a el trofeo. Por lo tanto, los años de sequía del Benfica llegan a 59, es decir, son 58, pero con esta edición que el Benfica no podrá cortar, se irán por lógica a 59 años de sequía, la más alta del continente, al igual que Racing en la región de Sudamérica, al Benfica le sucede lo mismo en Europa. De hecho, como un pequeño punto aparte de todo este análisis, existe un mito sobre la maldición del Benfica que tras ganar esas 2 Champions League, con su técnico el húngaro Bela Gutmann, no le renovarían el contrato al entrenador y el mismo, indignado, con la dirigencia por supuesto, declararía antes de dejar el club una frase que quedará plasmada en la historia. Dijo: el Benfica no volverá a ser campeón europeo en 100 años, al menos no sin mí. Lo cierto es que esa frase, que pareció tirada al aire desde entonces, el Benfica ha disputado 8 finales europeas, 5 Champions, 5 de Champions League y 3 de Europa League, y las ha perdido a las 8, por lo que hace suponer que esa frase ya parece una maldición netamente concretada. Caso número 3, la selección nacional uruguaya y la Copa del Mundo FIFA. La cantidad de veces que fue campeona y en qué años. La ganó, por supuesto, la primera edición, 1930, y la segunda edición que se quedaría el conjunto sudamericano fue en 1950, que particularmente sería el 4º mundial jugado. Desde ese entonces, 17 ediciones se han disputado, desde la de 1950 hasta la de 2018. ¿En cuántas de ellas participó Uruguay? En 11 de las 17 ediciones jugadas. No volvió a ser subcampeón, de hecho no pudo volver a jugar una final, el combinado uruguayo, pero sí llegó a semifinales en la edición siguiente a la del último campeonato, en la edición de Suiza 1954, en México 70 también lograría llegar a semifinales, y en la última y más recordada, por cierto, la de la Copa del Mundo jugada en Sudáfrica en el año 2010, donde Uruguay caería ante la selección holandesa. El conjunto sudamericano vio a 7 campeones, es decir, a todos. Todos volvieron o ganaron por primera vez un mundial. Y por lo tanto la sequía de la selección uruguaya y los mundiales llega a 70 años desde la edición 1950, pero que lógicamente será una sequía que por obvias razones llegará a los 72 años y inevitablemente debemos agregarle los 2 años que faltan hasta Qatar 2022. Y hasta aquí llegan las 3 largas sequías del día de hoy.
Hemos analizado la sequía de Racing Club y la Copa Libertadores, del Benfica y la Champions League, y de la selección uruguaya y la Copa del Mundo FIFA. Próximamente tendremos otro episodio de largas sequías del fútbol. Déjanos tu comentario, qué te pareció el video y cuál de estas malas rachas te sorprendió más. Si querés que compartamos algunas, también déjanos tu comentario aquí abajo. No te olvides dejar tu like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Hasta el próximo video. ¡Chau!